Buenas hermanos, buenas noches, un gusto estar una vez más con ustedes para estudiar la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Estamos llegando a... ya estamos acá. La segunda mitad del Evangelio de Juan. Ayer terminamos con la primera mitad, el ministerio público del Señor. Ahora ha comenzado desde el capítulo 3 en adelante un ministerio mucho más privado. Y mucho más breve también, porque todos estos eventos que vamos a ver de acá hasta el final del capítulo transcurren en unas pocas semanas. Terminando ayer en el capítulo 12, Jesús entró a la ciudad y predicó algunas cosas. Vimos que Juan fue mucho más breve que sus compañeros evangelistas y resumió unos muy pocos eventos de la Semana de la Pasión, concentrándose mayormente en la entrada triunfal a Jerusalén. Y luego Jesús pasa a la parte donde Jesús se retira en privado con sus discípulos. Bueno, vamos a comenzar desde el capítulo 13. Versículo 1. Vamos desde el principio, dice. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí, amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Perdona, ¿Lo tienen todos? Bueno, entonces sí. Entonces luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de todos los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: No estás limpio todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas que para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Vamos a ver. Padre Celestial, gloria a ti, que tuya es la sabiduría, Señor. Danos espíritu de sabiduría para entender, para que seamos aconsejados, para que seamos llenos con el poder de este mensaje que has preservado para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primero empieza el capítulo 13 diciéndonos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un montón de cosas pasan solo en este versículo. Primero nos establece un tiempo, nos dice que es antes de la fiesta de la Pascua. O sea, ya está por cumplirse la fiesta de la Pascua. Toda la narrativa de este evangelio nos ha estado preparando para este momento. Jesús lo ha estado profetizando y anunciando una y otra vez. La fiesta de la Pascua, donde Jesús es crucificado. Y nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esa es la narrativa que nos ha estado preparando la Biblia. Una y otra vez Jesús ha anunciado su muerte. Y la Biblia nos ha dicho una y otra vez que los discípulos y los apóstoles y las personas a las que le predicaban no sabían entender de qué estaba hablando. No les entraba en la cabeza cuántas veces Jesús les decía que iba a morir y ellos no entendían. Pero él sabía que iba a morir y nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y acá vemos algo, la naturalidad con como lo dice, no es para morir, es para que pasase de este mundo al Padre. Y esa es la forma en la que el Señor Jesús veía su muerte. No que no tuviese temor, porque sabemos que Él fue hombre y experimentó todas las debilidades de la carne, pero al mismo tiempo tenía esa mentalidad, esa perspectiva que venía de Dios, y es lo que le daba la fuerza para sobreponerse a la carne. Él veía que la muerte no era el fin de todas las cosas, era solamente volver al Padre. Y así es como deberíamos ver nuestra muerte nosotros. Jesús vivió toda su vida sabiendo que iba a morir, preparándose que iba para ese momento cuando iba a morir. Aún en este momento lo que va a suceder es en preparación de su muerte. Bueno, eso es como tendríamos que vivir nuestra vida. Vamos a morir. Vamos a morir y no sabemos cuándo. La medicina ha avanzado. Podemos vivir 100 años. Podemos vivir 120. Otras veces saliendo a predicar, una vez conocí a un abuelito que tenía 113 años. Así que hay gente vieja. Hay un montón de enfermedades también para las cuales no tenemos cura. Hay un montón de circunstancias para las cuales no tenemos prevención. Hay un montón de tragedias que pasan sin aviso.
podemos morir en 40 años, nos podemos morir en 20, nos podemos morir en 10, nos podemos morir el año que viene y nos podemos morir el día de mañana. Nos podemos morir ahora. Bueno, ahora no parece. Gloria a Dios por ello. Un regalo más. Pero podía haber pasado. Pero el Señor Jesús vivió toda su vida consciente de esa realidad. Al menos Él sabía cuándo iba a morir. Y vivió toda su vida en preparación. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero aún así debemos vivir toda nuestra vida en preparación del día en que tenemos que darle cuentas al Señor. Porque solo nos es dado trabajar y obrar mientras estemos en este mundo. Es cierto que la Biblia no dice que el cielo es un lugar de haraganes. Vamos a pasar mucho tiempo allí perfeccionándonos en el conocimiento y en el entendimiento del Señor, en exalzar su gloria, pero en el predicar la palabra, en el anunciar el reino, en salvar almas. Esa es la misión, una misión muy importante que el Señor nos mandó. Y aquí viene a recalcarla, porque ese solo lo podemos hacer en esta vida. Porque en la siguiente solo van a estar los que son salvos. Amén. Y entonces nos dice, seguimos en el versículo 1, habiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Amor. El amor siempre ha sido la motivación del Señor Jesucristo, que es la imagen del Padre. El amor siempre ha sido la motivación de Dios. Porque Dios, siendo Él perfecto, y no teniendo necesidad de nada en la creación, de hecho, no teniendo necesidad de la creación, Él aún así quiso crearnos. Quiso que existiéramos, y cuando nos rebelamos no quiso que fuésemos destruidos, sino que quiso disponer todas las cosas para que pudiésemos ser salvos. Y aún se humilló al punto de volverse humano y experimentar tomar un cuerpo de carne y experimentar las debilidades de la carne en sí mismo. Y aún no bastando con eso, nació como un carpintero, no como un rey, o como sumo sacerdote. Aunque era del linaje de reyes, aunque era del linaje de sacerdotes. No nació cuando la casa de David no tenía ningún poder y él no era más que un carpintero. Y aún ahí no se limitó a eso, sino que fue en todo humilde y les lavó los pies a sus discípulos. Nos dice, y esto lo hace en preparación de su muerte. Piénsenlo. ¿Cuántos de nosotros? Hay muchas historias y películas que se han escrito con la temática de ¿qué harías si supieras que solo te quedan unas horas para vivir? A muchos se nos tienta tratar de darnos todos los gustos, disfrutar. El Señor decide humillarse, decide mostrarles amor a sus discípulos, decide darles una demostración, decide vivir el ejemplo que Él predicó. Y dice, y esto es remarcable todavía porque dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote,
hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Tres cosas. Nos está primero diciendo, estaban cenando. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote traicionar al Señor. El Señor sabía esto. Y mirad cómo lo contrasta Judas. Nos dice que el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar e inmediatamente pasa a decirnos y que sabía que él era. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de que a Dios iba. Que el Señor le había dado todas las cosas en las manos. Esta es una expresión que a menudo se usa en la Biblia, dar cosas en las manos, poner en las manos para decir que a alguien se le confirió autoridad. Todas las cosas en las manos. Nos está recordando que el Señor Jesús tenía toda la autoridad del Padre. Él era el Todopoderoso. Entonces el Señor dice, entonces acá el apóstol Juan está diciendo, tenía un traidor entre los suyos, sabía que había un traidor entre los suyos, y recordate, este es el Señor Todopoderoso. ¿Qué hace el Señor Todopoderoso? Cena con sus discípulos. Comparte la cena con todos, incluyendo al traidor. Y terminada la cena, se quitó su manto, se tomó una toalla y se la ciñó en preparación para lavarle los pies. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con la que estaba ceñido. El Rey del mundo, el Dios de toda la creación, está ahí, arrodillado delante de sus discípulos, lavándole los pies. Por eso es que lo primero que nos dice acá en el capítulo 1 es que en el versículo 1 es que nos dice que Jesús los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta las últimas consecuencias. Los amó aún sabiendo que unos lo iban a traicionar. Los amó, nos amó. Y ahora quiero que entiendamos esta imagen de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Es fácil pensar en él como una anécdota interesante y no darse cuenta del simbolismo y la importancia que hay detrás de todo esto. Porque, a ver, ¿alguno de ustedes le lavaría los pies, le ayudaría a lavarse los pies a alguno de sus hermanos? Capaz que lo haríamos, no es tan difícil de imaginar. Y sí, si un hermano necesita ayuda lavándose los pies, ¿por qué no? Pero hay todo un contexto. Las palabras significan lo que significan cuando fueron escritas. Y hay todo un contexto histórico y cultural acerca del lavamiento de los pies. Primero que nada tenemos que entender que es humillante. Son normalmente los siervos y los esclavos los que lavan los pies de los amos. Como mucho una madre lavará los pies de sus hijos. Pero
hay una jerarquía, un honor que el Señor está subvirtiendo deliberadamente al humillarse Él y lavar los pies. La mugre siempre ha sido asociada con impureza, con inmundicia y con pecado, y la limpieza con santidad. El Señor se está humillando para preparar a sus discípulos para santidad. Recuerden que estamos, como nos dijo el versículo 1, que estamos en la celebración de la Pascua, y la Pascua no es solo una cena, es una fiesta sagrada. La palabra sagrada significa apartado del pecado. Y en la Biblia la limpieza siempre se usa como un simbolismo, como un paralelo entre la limpieza física y la limpieza, hace un paralelo a la limpieza interna. Jesús está lavando a sus discípulos para hacerlos puros, para hacerlos santos. Es simbólico. Pero al mismo tiempo Él lo está haciendo de una forma física. Se está arremangando y lavándole los pies mugrientos del camino. ¿Alguno ha ido alguna vez de paseo en sandalias por un camino de tierra? ¿Sabes cómo te quedan los pies después de andar todo un día en un camino de tierra? Imagínate andar toda la vida. La sandalia era el calzado de aquella época, ¿no? Cuando te cansabas de andar de sandalia no tenías pantuflas o championes, no, tenías las mismas sandalias. Probablemente el mismo par. Además, debido al clima, recuerden en que cómo se vestían Jesús y los discípulos. Túnicas de hombre que llegaban por hasta acá, así que las piernas iban al descubierto. Estaban cubiertos de polvo. Estaban sucios. Era visible que estabas sucio. Y eso es desagradable, eso es impresentable. Una persona sucia no puede presentarse delante de Dios. Había mandamientos de limpiarse y purificarse que muchas veces incluían bañarse o lavarse. Y lo otro es que tenemos una sociedad moderna que es mucho más igualitaria. Cuesta imaginarse el grado de separación que existían entre las clases sociales de aquella época. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar en derechos humanos y en que todos somos iguales. Entonces, si yo les digo, imagínense que el presidente de la República viniera a su casa y decidiera venir a tu casa a ayudarte a lavarte los pies porque vos no te puedes lavar los pies o por cualquier motivo. Ni siquiera alcanza a cubrir lo impactante que esto es, porque al final el presidente de la República tiene mucha autoridad, es una persona muy importante. Difícilmente nos imaginaríamos al presidente de la República viniendo a mi casa a lavarme los pies, a mí específicamente. Pero hoy en día lavarse los pies no es algo no es tan importante como lo que significaba para los discípulos, uno. Y dos, el presidente no está tan encima de nosotros, aunque sabemos que es importante y tiene autoridad, estamos acostumbrados a pensar en el presidente de la República como un tipo más. No pensaban así los antiguos de los reyes. Y es esta la razón. Hemos vivido por 2000 años criados en los principios y valores que el Señor nos dio. Estamos acostumbrados a pensar en un Dios que no hace excepción de personas, en un Dios que se humilló delante de nosotros, de sus siervos, y por eso los líderes del mundo ahora dicen que un líder debe servir. No decían eso antes. Era natural pensar que era el deber y el derecho de un líder de ser exaltado por sus siervos. Hay las ideas, los derechos humanos, la dignidad humana,
todo viene de acá. Fue Jesús el que nos enseñó eso. Es porque Él hizo estas cosas que ahora pensamos, y el mundo se ha olvidado de ello. Aún abraza esos valores, pero se ha olvidado de dónde provienen. Y tiene muchos problemas tratando de justificar esos valores en ausencia de Dios. Porque todavía quieren vivir con esos valores porque se dan cuenta de lo importantes que son. El mundo sabe que los caminos de Dios llevan a bien, pero tiende a olvidarse que se llevan a bien porque son los caminos de Dios y tratan de llegar al mismo destino por otros caminos. Solo hay un camino de Dios. Entonces, viendo que el Señor se humilló, nos recalca el mensaje que Él muchas veces vino y que recalcó Él en muchas otras partes de la Biblia. A ver dónde dejé la anotación. ¿Vieron por qué es importante dejar las cosas anotadas? A ver. En varias ocasiones, el Evangelio Jesús me enseñó a sus discípulos que el que quiera ser el primero sea el último. Y el que quiera ser el mayor de ellos tendrá que convertirse en siervo y servidor de todos los demás. Amén. Lo hizo cuando se llegaron a la casa de Capernaum y les preguntó: ¿y ustedes qué venían hablando por el camino? Y los discípulos se hicieron los tontos porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante de todos ellos. ¿Y quién no quiere ser el más importante? ¿Quién no quiere ser el mejor? Ellos habían decidido seguir a Cristo y obviamente querían ser el mejor en seguir a Cristo. Y Cristo no les dice no quieran no ser el mejor. Les dice, si quieren ser el mejor, tienen que ser el más humilde, el más servil. Y el que reciba a un niñito pequeño en mi nombre, a mí me recibe y recibe el que me envió. Cuando se hospedaron en la casa de Zebedeo, la mujer trajo a sus 2 hijos y le pidió a Jesús que por favor le concediera a estos 2 la honra de que en el reino ellos se sentaran el uno a la izquierda y el otro a la derecha de Dios. Y Jesús dijo, eso no te lo puedo conceder porque es para el Padre decidir quién se sienta a mi izquierda y a mi derecha. Pero les dijo, en este mundo los gobernantes se enseñorean de vosotros y la gente grande exhibe gran poder, pero no debe hacer así entre vosotros, sino el que quiera ser el más grande, sino que el que quiera ser el primero deberá ser el último, y el que quiera ser el más grande de todos vosotros deberá convertirse en servidor de todos vosotros. Y acá está una vez más plasmado. Jesús, este capítulo comienza diciéndonos que Jesús es el Señor de toda la creación. Él sabía y era consciente que era el Señor de toda la creación y su destino era regresar al Padre.
y Él se humilla delante de sus discípulos. Y en el versículo 12 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso. También significa suertudo o afortunado. Y mucha gente tiende a asumir que esto significa bienaventurado, significa todo te va a ir bien. Bienaventurado significa sabrás encontrar la dicha, sabrás encontrar la felicidad. No que todo te va a ir de perlas, porque si leemos la aventuranza, que dura, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no significa que te va a ir todo bonito, pero significa que vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar satisfacción a tu necesidad espiritual. Nosotros vamos a ser felices, pero en la forma en que Dios da la felicidad, no esperando ser felices en nuestros términos. Acá nos está diciendo, humíllense y bienaventurados seréis si hiciereis estas cosas, porque yo me he humillado. Nos está diciendo que Él no es desdichado o desgraciado humillándose de esta manera, sino que encuentra satisfacción en este servicio. Para Dios, la dicha, la bienaventura viene de mostrarnos el amor los unos a los otros. Amén. Esto resultó completamente chocante. Les digo, vivimos en un mundo moderno, pero que fue creado por estos momentos. Tenemos acá el ejemplo de Simón Pedro. El versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, el 8 le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí vemos la vieja mentalidad chocando con la nueva. Pedro había sido criado bajo los reyes, bajo los emperadores, bajo los príncipes de este mundo, que hacían como hacen en este mundo. Los grandes se enseñorean sobre nosotros. Él sabía que este era el rey y señor, el Dios del mundo. Él sabía que a él le correspondía ser engrandecido, ser ensalzado. Y esta actitud humilde del Señor chocaba fuertemente con lo que Pedro esperaba que el Dios de este mundo debería comportarse. Debió Pedro pensar que esto debía ser una prueba del Señor para ver quién de sus discípulos estaba dispuesto a proteger la dignidad del Señor. ¿Quién iba a ser el no, Señor, yo no permitiría que te humilles de esta forma? Pero no. Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás
parte conmigo. El Señor nuestro Dios es santo. Nada que esté contaminado por el pecado puede venir delante del Señor. Jesús está lavando a los discípulos como una señal de la salvación que habría de venir, que Él ya la considera cumplida, aunque no había ocurrido porque Él no había muerto en perdón de los pecados. Pero el Señor, que ve todas las cosas y las decidió de la creación del mundo, Él ya sabe y lo ve como ya cumplido. Amén. Entonces los estaba consagrando para sí, los estaba santificando, los estaba purificando simbólicamente porque sabía que iba a ser así. Amén. Y para él ya estaba cumplido. Pero al mismo tiempo le está diciendo, y esto, el amor, el Dios de amor es la cosa más importante. El amor por los unos por los otros debe ser un reflejo que deben sentir. No es más que un reflejo que el amor el Señor tuvo por nosotros. Así que el enorgullecerse, el ensoberbecerse, el andar detrás de la pompa y la gloria que los reyes de antaño anduvieron, no era lo que el Señor andaba en busca de. No es, sino en que estos sean salvos. En eso se ensalzaba, se glorificaba el Señor. La Biblia a menudo nos recuerda que es en que nosotros le obedezcamos y lleguemos a ser salvos, y por tanto que otros que son pecadores y están muertos en sus pecados lleguen a recibir el perdón de sus pecados. En eso se glorifica el Señor. Y el momento que Pedro usa esto, entonces da un 180 como para compensar. Dice, bueno, si es así, no me laves solo los pies, lávame todo. Un típico ejemplo del cristiano. Pedro está desesperado por hacer algo por el Señor. Y a veces nosotros nos sentimos decepcionados que lo que estamos llamados a hacer y hacer como siervos del Señor es bastante simple. A veces desearíamos tener una guerra que pelear en un campo de batalla. Eso sería más algo más fácil de tragar. Tenemos un orgullo, ¿viste? Queremos sentir que somos importantes y tenemos varias ideas preconcebidas de lo que es ser importante. Pero la vida del cristiano se vive en lo sencillo, en el día a día, en el momento y en cosas cotidianas y aburridas, en cómo tratamos a los demás. Amén. De nuevo, Pedro es el discípulo que te llevó un cuchillo y le cortó la oreja al que trató de arrestar al Señor. Pero no fue capaz de resistirse a negar al Señor 3 veces a pesar de que el Señor se lo había avisado. Jesús se lo dijo. Amén. Y él aún así cayó. Y a veces quisiéramos que eso fuera, a veces quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera sacar el cuchillo e ir ahí cortándole las orejas al que se atreva a atentar contra el honor de nuestro Señor, a blasfemar contra su nombre, pero eso no es lo que nos llamó el Señor. No es una fantasía de poder, es una vida de humildad. Amén. Es hacer siervos los unos de los otros y a veces a menudo siervos de los que nos humillan y nos vituperan. Orad por vuestros enemigos, dice el Señor. Porque acá está implícito que el Señor le lavó los pies
a los 12. Eso incluye a Judas, el que ya había decidido traicionar. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Acá está diciendo, hay uno de vosotros que vos va a traicionar, uno de los que comió esta cena conmigo, uno de los que yo mismo lavé con mis propias manos, de rodillas. Ese me va a traicionar. Y yo sé que me va a traicionar y les estoy diciendo que esto va a pasar para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Porque ellos, como había dicho el versículo anterior, todavía no habían entendido que Jesús iba a morir. ¿Cómo puede ser que no entendieran si se los había dicho tantas veces? Por medio de parábolas muchas veces, pero también había habido los momentos en que lo dijo a las claras. Tal vez estaban pensando que esto era una metáfora más, o que estaba tratándose de una prueba. Pero ¿cómo de duros de cabeza somos los humanos cuando algo no cuadra con nuestra preconcepción de cómo las cosas tienen que ser? Probablemente los discípulos entendían que Jesús había hablado de su muerte y simplemente no podían comprender. Este concepto les resultaba tan chocante como la idea de lavarse los pies y no lo podían procesar. Pero cuando pase, y esto va a pasar, ustedes creerán que yo soy. Y cuando creyeran eso, y entonces le dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Todavía no son capaces de entender que voy a morir, pero voy a morir, y cuando lo vean pasar, cuando me vean morir traicionado y entregado por uno de vosotros, entenderán que yo soy el enviado de Dios. Y entonces entenderán también que ustedes son mis enviados. Esto empezó el versículo 1 hablándonos de cómo Él, dice, versículo 1, bien al final, las últimas palabras del versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y acá los ve una vez más, explicándoles que ellos van a tener que esparcir ese amor por el mundo. Ellos son los encargados de esparcir el mensaje de amor, no están llamados a pelear guerra o a servir en la corte de un rey terrenal, están llamados a anunciar, a ser emisarios. Esta fue todavía no ha terminado, pero así es como Jesús preparó a sus discípulos para recibir su muerte. Los estaba preparando a ellos para ser sus emisarios, sus siervos en este mundo. Por eso los tenía que limpiar. Porque iban a estar actuando en representación de Él.
Y los discípulos no lo entendieron en el momento, pero Juan nos cuenta, luego que pasaron todas las cosas, por fin entendieron. Y comprendieron que todo lo que había pasado no era más que las profecías que Jesús de continuo les había dicho. Esto es lo que va a pasar, así es como se van a desarrollar las cosas. Ustedes tienen muchas ideas de quién soy yo y qué es lo que voy a hacer. Les estoy diciendo, esas ideas están equivocadas. Pero si creéis en mí, les dice, si sabiendo estas cosas, si ahora que entendéis, una vez que entiendan, sabiendo estas cosas que yo les enseñé, las obedeciereis, seréis bienaventurados. Y seremos sus emisarios hasta el último de la tierra. Nosotros estamos llamados a ser santos, lavados, apartados para el Señor. No estamos llamados a vivir apartados, no estamos llamados a vivir recluidos de este mundo, pero sí apartados de la mundanalidad. Amén. El Señor debe llenar nuestros corazones. El amor del Señor debe llenar nuestros corazones y debe movernos a servicio, a humildad. El que quiera ser el primero deberá ser el último. Y el que quiera ser grande en el reino de Dios tendrá que ser servidor de sus hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú cambiaste la forma como el mundo funcionaba. Nos enseñaste una nueva manera de pensar, de vivir, de entender. Cada ser humano, cada vida que tú has creado es preciosa, porque tú te esforzaste y te esmeraste en crearla. Con mucho amor y esmero trabajaste para crear todas y cada una de las personas que viven en este mundo y por tanto tú nos amas y no quieres destruirnos. Y tú no te cansas de darnos oportunidades. No siempre fue esta la forma de entender la vida humana. Pero gracias a ti vemos la vida de este modo. Y aún tenemos mucho que aprender acerca de ver y vivir con esto en tus ojos. Que podamos mostrar amor, Señor. Amor por nuestros hermanos y amor por el perdido. Amor por todos aquellos a que tú amas, pues tú nos amaste.